solamente estoy tocando medio así superficialmente a fin de recordar, y creo que veo acá a los jóvenes que por primera vez pueden ustedes leer un poco, profundizar con el contenido de la palabra. No son conocimiento profundo, bueno, es profundo pero no es difícil, así que le pido para que ustedes puedan investigar un poco más. El año que viene, el año 26, vamos a tener prácticamente todos los meses conmigo, con esta iglesia. Yo quiero dejarle a ustedes herramienta para leer la palabra de Dios, para interpretar y para predicar. Y esa parte yo quiero dejar un poco de mi experiencia y de mi conocimiento. Y seguramente muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de estudiar la teología en forma formal, como que Dios me ha dado gracia de haber estudiado antes que ustedes. No porque yo sea mejor que ustedes, sino que Dios me dio esa gracia y quiero aportar con ustedes. Yo quiero aportar con la iglesia de ustedes. Nuestra iglesia tiene intención, estamos orando para ayudar a las iglesias de ustedes. Y después queremos también estar juntos, acompañando en su escuela dominical. Esencial, es muy importante la escuela dominical funcione, porque ahí se aprende. La escuela dominical no es solamente para los chicos, sino para los grandes. Tiene que haber una metodología de enseñar y aprender la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y como nosotros tenemos más experiencia y tenemos también muchos materiales que hemos usado, y también tenemos buenos maestros, tenemos muy buenos maestros, bien preparados, nuestros jóvenes. Y algún momento dado, a través de los misioneros, vamos a acercar a sus iglesias para poder aportar lo que podamos. Entonces, finalmente, aquí en el Gran Buenos Aires podamos unirnos las iglesias, sobre todo por la palabra del Señor. Amén. Predicar. Eso nosotros queremos. Amén. Y vamos a seguir orando para que eso pueda cumplir. En el número 1, la lección número 1, la parte final, no toqué mucho porque seguramente ustedes conocen todo. Cuando llega el fin de los tiempos, la Biblia habla de que va a haber muchos falsos, muchos mentirosos. En el número 1, hay parte final, solamente pasé así porque ustedes conocen. Hay muchos falsos, mientras que nosotros no trabajamos. Si nosotros no trabajamos, mis queridos consiervos, los falsos trabajan y metódicamente tienen organización, tienen apoyo y trabajan y finalmente ellos aparecen como los verdaderos, porque así dice la palabra. Antes de que venga el anticristo, habla la Biblia de que los falsos se levantarán y los falsos aparecerán como verdaderos y los verdaderos como falsos. Entonces, nuestra misión, nuestra deuda que pagar, no es la fecha de vencimiento, no está lejos, sino ya está venciendo. Ya tenemos que trabajar urgentemente. Si no, estos falsos se levantarán y cada vez habrá más iglesias, entre comillas, falsas. Bueno, pasamos la lección 2. También más o menos le expliqué. En Génesis capítulo 2, versículo 7 habla de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Algunas partes muy esenciales puse en el idioma original a fin de que ustedes puedan buscar en los diccionarios y algunos. Hoy por hoy hay internet, hay forma de buscar. En nuestra época teníamos que saber todo de memoria y buscar el diccionario y cosas así. Hoy tienen ustedes más herramientas. ¿Qué es lo que realmente significa? Atiendan, la palabra de Dios escrita está escrita no en nuestro idioma, sino el idioma que ha utilizado en esa época. Entonces, mismo castellano que pasa el tiempo, las frases que nosotros utilizamos, la palabra que utilizamos con el tiempo va cambiando el significado.
Y de repente nosotros queremos hacer una interpretación hermenéutica o semántica o diccionario y no decimos lo que quiso decir la Biblia. Por eso es importante conocer los puntos esenciales. Realmente, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, pasamos el siguiente versículo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas y de modo que no tiene excusa. Bueno, habíamos hablado la palabra de Dios como la revelación de Dios. Y solamente la palabra de Dios es la revelación de Dios. Evidentemente con este versículo podemos entender que Dios también se revela a través de su creación. Dios se revela a través de su creación. Por eso nadie puede excusar, nadie puede decir que yo no sabía porque no tenía la Biblia. No, por la creación de Él uno puede darse cuenta que Dios existe. Solamente que la revelación, que nosotros decimos revelación de la naturaleza, no es suficiente para conocer a Cristo. Revelación especial sí para conocer a Cristo, para conocer la salvación. En el 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 a 10 dice, ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estuve más o menos mencionando como la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es escudriñar la palabra de Dios. Creo que la semana, en el seminario pasado le expliqué más o menos lo que significa escudriñar. Cuando hoy por hoy hay toda máquina de lavar ropa, antes nosotros lavábamos a mano. Y después, ¿cómo secábamos? Apretando. Escudriñábamos la ropa. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, pasamos a la siguiente página. Hablamos de la inspiración. Inspiración significa que Dios utiliza a los hombres. Dios utiliza nuestra cultura y nuestro conocimiento y nuestra situación. Es otro conocimiento que nosotros tenemos que tener, que Dios utiliza las cosas de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios no es que habla en el vacío, Dios no es que habla en una dimensión que nosotros no podamos entender. No es filosofía. De repente otro religioso de la otra religión habla de que la Biblia es muy vulgar porque habla de las cosas del hombre. Dios se enojó, Dios es celoso. ¿Y cómo usted cree un Dios que es celoso, que Dios se enoja, Dios cambia de su semblante? Pero Dios utiliza la expresión humana, Dios utiliza como nosotros somos. Dios no habla en dimensiones así como los grandes filósofos hablan. Ustedes van a ver los libros de filosofía, van a sorprender la profundidad de conocimiento. Pero habla allá en el aire. Habla allá en el aire. No nos llega en nuestro corazón. Porque nosotros no somos así. Nosotros tenemos hambre, tenemos frío, tenemos calor, nos enojamos, nos ponemos celosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso Dios iluminó. Esa es la gracia y el amor de Dios. Porque Dios sí no quiso hablar de esa forma. Dios sí quiso hablar allá en su dimensión. Seguramente habrá hablado. Y hubiera quedado admirado para todos. Qué admirable Dios, qué conocimiento grande y profundo. Pero que no nos llega a nosotros. No es algo aplicable en nosotros. Entonces, toda esta parte de los versículos quiero que ustedes lean después, con tiempo. Pero ahí en la parte final, entonces dice, Dios inspira al hombre usando los medios comunicativos del hombre, estilo literario, cultura, idiosincrasia y situación, es la providencia de Dios.
La Biblia, ustedes van a ver que los Pentateucos básicamente son leyes. Son leyes. Es un conocimiento jurídico. Y después hay historia, hay poesía y música, proverbio, profecía, noticia, que el evangelio significa buena noticia. Y también hay epístolas, cartas, hay apocalípticas, escrituras apocalípticas. ¿Por qué estoy clasificando las clases literarias de la Biblia? Porque nosotros no podemos leer una carta como un libro de ley. Igual que la poesía. Creo que en el seminario pasado ya le hablé de que aquí en Argentina tiene 2 equipos de fútbol muy grandes, ¿no? ¿Cuáles son los clubes más grandes aquí en Argentina? ¿San Lorenzo? River. Parece que no hay de Boca. Para mí que era San Lorenzo, porque era aquí cerca. En Paraguay, donde yo viví, en Paraguay hay 2 equipos grandes, que son Limpias y Cerro Porteño. Y dice un tipo, seguramente dijo así en broma, que Dios es olimpista. ¿Cómo olimpista? Porque en el Salmo dice, oh limpia corazón. ¿Por qué estoy diciendo este ejemplo, mis queridos consiervos? La poesía se tiene que leer como poesía. La poesía tenemos que, nosotros leemos, ahora estamos hablando de la parte de la Biblia que nosotros tenemos que leer. Pero acá nosotros encontramos que contenido de ley, las leyes, Dios ordena para que cumplamos. Dios habla de la historia, hay historias. Historia quiere decir que hay tiempos, hay situaciones históricas. Se abrió el Mar Rojo. Entonces nosotros tenemos que leer en qué situación, y le está contando los detalles históricos, dónde pasó geográficamente, dónde fue, en qué situación fue. Eso es importante para nosotros. Y cuando habla de la ley, hay que ver por qué da esa ley. Hay intención de Dios. Y tenemos que leer la poesía y la música. Salmo es música. Salmo es una música. Solamente que como no escribió la partitura, no sabemos cómo habían cantado. Hoy por hoy nosotros utilizamos nuestra música y ponemos salmo para cantar. Pero la canción que se cantó originalmente no sabemos. Entonces salmo hay que leer como salmo. Y tenemos que leer el proverbio como proverbio y profecía como profecía. Resulta que muchos, como son diferentes estilos literarios que Dios permitió para inspirar a los hombres, y nosotros agarramos y interpretamos de la misma manera todo por igual. Tenemos un diccionario y comenzamos a buscar palabra por palabra, y de repente interpretamos una forma de como queremos. Y creemos que esa es la verdad. Pero la palabra de Dios, como dice, aunque está escrito, aunque hay historia, poesía, ley, toda clase de la literatura del hombre, sin embargo se trata de la palabra de Dios. Es decir, que Dios quiere decir algo con eso. Dios quiere decir algo con eso. Y en esa época, en una situación así, dijo Dios de esa forma, y utilizó a un músico para que diga de esta forma, utilizó a los profetas para que profetice el futuro, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta que leer la Biblia no es así leer y buscar diccionario? Porque muchos de los creyentes lo hacemos así. Pero nosotros que tenemos nuestra vocación de dedicarnos a la palabra de Dios, tenemos que distinguir la clase literaria de cada libro y cada frase. Importante conocer. Como dice mi hijo, papá, te dije 1.000.000 de veces, y yo le digo, no me dijiste 1.000.000 de veces.
Eso es totalmente equivocado, porque estoy interpretando literariamente lo que dice. ¿Se entiende lo que quiso decir, no? Si la Biblia dice 1.000.000 de veces, Dios es celoso, Dios se enojó, Dios tuvo ira, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que saber leer en qué estilo literario habló. Es decir, que Dios no está con el pecado, Dios no permite el pecado. Dios nos ama tanto que utiliza la expresión de celos humanos. Dios no puede ser celoso como nosotros, ¿no? Eso es obvio. Bueno, y después en la página 3 nos vamos a la iluminación del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículo 25 dice: entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que profetas han dicho. Mateo capítulo 15, 14: dejadlo, son ciegos, guía a ciegos y guía de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Proverbio 20, 27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, etcétera, etcétera. Habla de la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae los dones para nuestros ministerios, nuestra vocación. Y no nos olvidemos que la función más importante del Espíritu Santo es iluminar la palabra de Dios. Muchos de lo que llaman carismáticos usan el nombre del Espíritu Santo para hacer milagros. Claro, el Espíritu de Dios puede hacer milagros. Nuestro Dios es milagroso, porque Él es el dueño absoluto de todo. Pero la función más importante del Espíritu Santo es iluminar la palabra que nosotros tenemos. Y si nosotros nos abocamos tanto a buscar que el Espíritu Santo haga algo especial, también tenemos que buscar que su Espíritu nos esté iluminando en el momento de la lectura de la Biblia. Abrimos la Biblia, oramos al Señor, oramos para que su Espíritu esté iluminando esta lectura que estoy haciendo. Tener el corazón suficientemente humilde para escuchar, para poder entender el propósito de Dios y obedecer. Entonces, el Espíritu Santo siempre es importante. Aquí nosotros vemos en Hechos capítulo 16, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a los que Pablo decía. Aquí Lidia era una vendedora, una mujer comerciante, una mujer no judía, gentil, la primera creyente del continente europeo, se dice los historiadores. Evidentemente era una mujer, una persona común, una mujer común de esa época. Las mujeres de aquella época no podían estudiar, no podían tener educación superior, ni siquiera podían dedicarse a los comercios o actividades comerciales o actividades económicas sin el consentimiento de un hombre. Por eso las viudas hablan de que la iglesia tiene que ayudar, porque una mujer sola no podía hacer nada en esa época. Y aquí ella habla de que era comerciante, seguramente había el consentimiento de algún hombre, el padre o el esposo. Pero se entiende que se trata de una persona normal o inclusive una persona un poquito bajo nivel. Sin embargo, ella sí entendió la predicación de Pablo. Aquí no hace falta que nosotros seamos doctores en literatura. No hace falta que nosotros tengamos muchos estudios profundos. Sería muy bueno tener conocimiento académico, preparación de los conocimientos y la ciencia del mundo. Eso nos ayudaría mucho. Pero eso no es tan esencial. Es importante, pero lo más importante es que seamos iluminados por el Espíritu Santo. ¿Saben que los que tienen mucho conocimiento es más difícil predicar?
más difícil para ser fiel en la iglesia. Lastimosamente tengo esa experiencia, seguramente que no ha de ser un hecho general, pero tengo una experiencia de aquellos que son doctores, aquellos que son multimillonarios, aquellos que son reconocidos y aplaudidos en el mundo. Esos son los más difíciles en la iglesia. ¿Por qué? Porque son arrogantes. Son arrogantes. Algunos escriben todo lo que dice el pastor. No sé si hermano predicas. ¿Suele predicar? No. Entonces vos estás predicando y alguien se siente y te anota todo lo que vos decís. Como machete. Como machete, sí. Te machetea con todo. Bueno, el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida de la lectura y para la interpretación de la palabra de Dios. Pasamos la página 4 de la lección 2. Bueno, en síntesis, la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, la Biblia como la revelación especial y la inspiración de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Finalmente nosotros podemos tomar como punto de los atributos de la palabra de Dios, es decir, las cualidades, las características de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que reconocer que la palabra de Dios es infalible. No hay error, no hay equivocación, porque Dios es perfecto. Hay error, ignorancia y necedad del hombre. De repente encontramos en la Biblia y decimos, esta parte no está bien. Dios se equivocó. No es que Dios se equivocó. Nosotros que leemos somos ignorantes. Nosotros somos necios. De repente la ciencia del mundo enseña otra manera, otra forma, otra teoría que va totalmente en contra de la Biblia. Y entonces nosotros los predicadores no queremos más decir que Dios creó al mundo. Viste, la creación habla mucho de que la tierra tiene no sé cuántos mil millones de tiempo y que por casualidad se creó por un boom del universo y bueno, y cómo explican ellos es impresionante. Hasta a mí me convence a veces y digo, bueno, yo me callo. Pero nosotros sabemos que Dios creó. Y de repente nos dudamos un poquito y decimos, bueno, puede ser que esto se haya equivocado porque Moisés al escribir seguramente ahí escuchó de su mamá y escribió ahí de lo que él pensó. No, nosotros somos necios. El hombre que cree que es inteligente, el hombre que cree que ve todo el universo y toda la historia, escribe teorías y crea bomba atómica y todo lo que vos quieras, pero sigue siendo una vez muerto delante del Señor, será juzgado. Dios es perfecto. Entonces todo lo que Él dice, la palabra revelada para nosotros, es infalible. Nosotros tenemos que estar seguros de eso. La fe. ¿Sabes que la fe es una capacidad del Espíritu? La fe es una capacidad del Espíritu. Aquellos que no creen en Jesucristo y que están muertos espiritualmente no tienen capacidad de fe. Ellos creen que la fe es creo, estoy seguro. No es eso. Y por eso muchos dicen, bueno, yo tengo fe y Dios me va a proteger. Y digo, Dios, protéjame, amén. Y se prende la luz roja del semáforo por 9 de julio, donde pasa mucho vehículo y se prende la luz roja, pero yo soy creyente, en el nombre de Jesús tengo fe y paso, ¿qué va a pasar? Eso no es fe. Muchos creen que así es la fe. La fe es la función, la capacidad del Espíritu. Aquel que no cree en Jesús, aquel que no es salvo, no tiene. Así como aquel que no tiene capacidad de ver, el ciego. Al ciego, ¿ustedes cómo van a explicar el color rojo?
amarillo, esto es amarillo, y el ciego te dice, ¿qué es amarillo? ¿Y cómo le explico? Y bueno, tienes que tener la visión, la fe. La fe en la infalibilidad de la palabra de Dios. Ahora, inteligible. ¿Qué es inteligible? Significa es claro, nítido, preciso, no hay confusión. La palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios habla de la revelación de Dios y de su verdad. Y Dios no es ambiguo. Dios te dice que esto está bien y esto está mal. No hay parte gris. Dios te dice infaliblemente una cosa, pero te dice de una forma tan clara que todos podemos entender. Pero algunos dicen, yo no entiendo. Es por la arrogancia, por la altanería de nosotros. Porque nosotros queremos meter en nuestra lógica, no es que nosotros no entendemos, sino metemos en nuestra lógica está tan duro como piedra, como la roca, y nosotros metemos ahí y en esa fórmula y decimos, no entiendo, no es lógico. Es que nosotros somos tercos, somos caprichosos. Entonces la palabra de Dios no es confusa, es bien clara. Jesucristo, Dios se hizo hombre, vino, murió por nosotros y por esa obra, por ese mérito, nos dio como de gracia, como regalo, aquel que cree en Él, será salvo. ¿Y qué hay de complicado en eso? Pero no puede ser, porque así, porque el filósofo fulano es tal, porque no sé qué, San no sé cuánto dijo tal cosa. Es que no quiere entender. La palabra de Dios es tan clara, eficaz y vigente. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios tiene el poder porque es la palabra de Dios. ¿Saben por qué la palabra de Dios a veces no nos llega a nosotros? Quiero dar un ejemplo. Porque es importante que nosotros leamos la palabra de Dios para que la palabra sea realmente eficaz, aplicable en nuestra vida. Yo hasta hace poco conocí a todos los integrantes del equipo de Tottenham de la liga inglesa. Conocí a todos los jugadores, sabía a qué fecha y qué hora jugaba contra quién. ¿Saben por qué? Porque yo soy fanático a un jugador que es coreano. Entonces, a mí nunca me interesó el fútbol inglés, no sé si quién juega ni cuánto equipo tiene, qué nombre tiene, quién sabe el campeón. Sale la noticia, usted prende la tele y sale el fútbol de Premier League, ¿no? Premier League. Y de los ingleses juegan Manchester, juegan Liverpool, etcétera, etcétera. Yo veía, pero así, bueno, si juega y fulano, sultano, mengano, bueno. Pero desde que se transfirió el paisano coreano y jugaba muy bien, y metía goles, entonces yo sabía que ahora jugaba y estaba preparado para ver ese partido. ¿Por qué? Porque el partido se aplicaba en la actualidad de mi vida. Tenía interés. Él ahora se fue transferido a la Liga de los Estados Unidos. Él se fue a Estados Unidos. A partir de que se fue, yo ya no sé si que juega, quién es el arquero, quién es el técnico, ni me importa. Y el Tottenham sigue siendo Tottenham. La liga inglesa sigue jugando igual, siempre fue igual, siempre va a continuar siendo igual. La palabra de Dios, si no es aplicada a mi vida, en mi actualidad, en nuestra vida, entonces no despierta el interés de la gente. Tenemos que leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es que está en el aire, sino que la palabra de Dios es eficaz y aplicable en nuestra vida. Es decir, que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios no como un conocimiento filosófico, moral o ético, sino que tenemos que aplicar en nuestra vida. Ustedes saben la situación donde ustedes se encuentran, de los hermanos que congregan su iglesia.
Si no hay una aplicabilidad de la palabra, entonces no hay interés. Nadie le importa eso. Nadie le importa eso. Viene los domingos al culto y el pastor prepara y con una profundidad y comienza a predicar y habla de Isaías, habla de Jeremías, habla de Jerusalén y habla de Babilonia, habla de todas esas cosas tan interesantes, pero la congregación se duerme. Se duerme porque ¿qué a mí me importa? Babilonia, ni que Asiria, ni Rusia, ni qué sé. Nos olvidamos que nosotros somos quienes hacemos llegar la palabra de Dios, pero la palabra tiene que ser eficaz a los hermanos. Me habla de las cosas como si fuera que estoy narrando la historia de la Biblia. La historia de la Biblia. Igual que nuestra alabanza, si nosotros alabamos al Señor, y si yo no me estoy contento, y que en la congregación, entonces, ¿qué estamos haciendo? No es eficaz la alabanza. La alabanza es para el Señor, todos juntos tenemos que alabar. No es solamente para los músicos. No es solamente para los músicos. Igual que la oración. Queridos hermanos, vamos a orar. Dios omnipotente, omnisciente, Dios no sé cuánto, que Dios y dice con la palabra más elegante y más profunda y lo que estamos así orando juntos con ojos cerrados y de repente todos se quedan dormidos. Entonces la oración de la congregación no tiene sentido. Tenemos que orar. Por ejemplo, este domingo que hay un acontecimiento muy importante en la Argentina, ¿no? ¿Qué hay? La votación, hay que orar por votación. Orar por los políticos, orar por los líderes del país. Es decir, que la palabra de Dios, como estamos hablando de las cualidades de la palabra de Dios tiene que ser eficaz, tiene que ser aplicable en nuestra vida. Después dice parte y todo. Aquí viene la cosa más complicada para un predicador. La Biblia, nosotros no podemos hablar los 66 libros a la vez. Nadie tiene capacidad de hablar los 66 libros. Siempre buscamos una parte, una porción del texto y hablamos. Pero cuidado, porque nosotros no tenemos que olvidar que esa parte forma del todo. Hay un mensaje del todo, hay un principio de la Biblia, hay una enseñanza básica. Nosotros no podemos sacar pedazos por pedazos en forma sectarial y predicar solamente esa parte. De ahí viene la palabra secta. Usa la palabra de Dios, pero usa sectariamente. Nos caemos en esa trampa fácilmente. Bueno, hubo una época, no hace mucho, que hubo una corriente de la predicación que vamos a predicar sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien predicar sobre la resurrección de Jesucristo? ¿Está bien? Parece que nadie está de acuerdo. ¿Ustedes creen que está bien predicar sobre la resurrección de Jesús? Sí. Pero hubo un problema. Que se concentró mucho en la resurrección, de la victoria, del triunfo, del éxito, y a la gente le gusta ese mensaje. Éxito, triunfo, victoria, renacer, todo eso es muy bueno. Pero como que se centralizó solamente ahí, en ese mensaje, tuvo problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque nadie quiere sacrificar. Porque para que haya la resurrección tiene que haber la cruz. Hay que haber la muerte, hay que haber el sacrificio de la muerte, la expiación de nuestro pecado. Si nosotros no somos conscientes de nuestro pecado y no nos arrepentimos y hablamos solamente de la resurrección, es parte de la vida. Y nosotros no podemos decir que está mal predicar sobre la resurrección, pero sí podemos decir que está mal predicar solamente, sectariamente, la resurrección. Y viceversa.
Muchos de nosotros predicamos de la cruz del Señor, arrepentimiento, expiación, arrodillarnos, llorar, poner nuestro corazón delante del Señor. Es muy importante. Pero si nos olvidamos de predicar de la resurrección y la victoria del Señor, entonces también estamos siendo sectorial. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. O sea que el todo de la Biblia tiene que tener como base de nuestra predicación. Es decir, que no podemos un domingo, media hora o una hora tal vez. Creo que hoy por hoy, si el pastor que predica una hora, ya se le echa patada. Así que hay que predicar lo más corto posible. Bueno, no hay que ser sectario. No hay que ser sectario. Entendamos que la Biblia es todo uno. Es un todo. Hechos capítulo versículo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Volvemos otra vez donde nosotros iniciamos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que concentrarnos, tenemos que sacrificarnos para leer y estudiar la palabra de Dios. Y continuamos vamos a continuar para que podamos terminar el día.